Hola, soy Marc de Founders and Tips y hoy entrevistamos a Enric Quintero, founder y CEO en Metriplica. Hola Enric, Hola, buenas tardes, buenas Marc. ¿Cómo tardes, ¿qué tal? estás? Hablando sobre métricas, ¿las startups miden bien sus KPIs de negocio? Pues para contestarte rápidamente, lo que tengo clarísimo es que están súper concienciadas. Es decir, ahora no hay startups que no tenga en mente poner desde su inicio un sistema de medición para saber cómo está evolucionando y evidentemente determinar unos indicadores que le van a indicar si realmente está en el buen camino para la consecución de sus objetivos, ¿no? Otra cosa es que después lo ponga en marcha, ¿sí? Porque siempre se empieza con muy buenas intenciones, pero evidentemente el día a día te consume. Y eso quizá es uno de los problemas que tiene la medición. Como tú puedes estar sin medir y seguir haciendo cositas de las que tienen más relevancia, por ejemplo, vender para una startup, pues al final no se sigue como se debería. Pero en su inicio yo creo que todo el mundo lo tiene en cuenta. También piensa que se está fomentando mucho todo este tema gracias a servicios en Barcelona como Cibernarium, Barcelona Activa, cursos que nosotros participamos gratuitamente y que ya se inculca que es clave en todo, para todo emprendedor, pues una faceta como es la de la medición, ¿no? Así que creo que desde la parte de las instituciones que empujan todo el tema emprendedores, como también a nivel privado, se tiene muy claro que se debe hacer y creo que ahí no faltan recursos para que la persona, incluso gratuitamente, pues se forme, ¿no? Hay dos tendencias, o yo he escuchado al menos dos tendencias en el tema de KPIs. Hay gente que dice pocas métricas, incluso solo una métrica y estar muy encima de esa métrica. O hay otra gente que dice, no, no, yo lo mido todo, lo analizo todo. ¿Cuál es tu punto de vista respecto a la cantidad de métricas, a la atención que hay que ponerle, algunas best practices que tú hayas visto? Pues como siempre, menos es más. Es decir, yo creo que aquí la confusión que existe es que uno no debe renunciar a medirlo todo. La cuestión es que cada cosa en su momento. Es decir, yo siempre pongo el ejemplo de que para hacer un cuadro de mando, y el cuadro de mando debería ser la síntesis de tus indicadores, ¿no? Es como tratar de trazar una recta, ¿no? Esta recta tiene un punto inicial y un punto final, ¿sí? Ujú. El punto final en nuestro negocio serían nuestros objetivos. El punto inicial sería la situación de donde parto, ¿sí? Y la recta que vamos a trazar es el camino a caminar hasta llegar a ese último punto, ¿no? Digamos que cuando empiezo, seguramente voy a necesitar unos indicadores muy diferentes para conseguir el siguiente paso dentro de esa recta, ¿no? Por tanto, si nosotros de esa recta, a medida que la vamos trazando, vamos marcando hitos, seguramente vamos a necesitar en la primera etapa unos indicadores, en la segunda etapa otros indicadores, tercera etapa otros indicadores. A lo mejor cuando llego al punto final, he pasado por muchísimos indicadores, pero la clave está en que en cada uno de los pasos que voy tomando hacia ese objetivo final, voy seleccionando los indicadores que más me sirven para eso, para ese Vale. momento Un concreto. ejemplo para que lo entienda mejor, o sea, sería como si estoy en una fase de crecimiento, mis KPIs van orientados a ese crecimiento, Totalmente. ¿no? Imagínate, si tú estás en una etapa en la que quieres más visibilidad porque nadie te conoce, no tiene ningún sentido que te estés planteando indicadores sobre la satisfacción o fidelización de tus clientes, porque ni siquiera tienes masa para planteártelo. ¿Que los tendrás en cuenta en esa recta? Evidentemente, en algún punto llegarás a planteártelo, pero antes vas a necesitar visibilidad para ello, ¿no? Ujú. Por tanto, van a tomar fuerza unos indicadores más que otros
en esa etapa de maduración que tú debes de tener hasta conseguir ese objetivo final. Por tanto, es muy sencillo ver que en esa recta vamos a tener diferentes etapas, para cada una de esas etapas diferentes indicadores, y si la suma de todos ellos cuando lo consigas va a hacer que tengas o hayas pasado por muchos indicadores, pero realmente en cada etapa deberían ser no más de 10. Eso es lo que la teoría dice. Vale. Y la práctica también. Es decir, uno de los mejores cuadros de mando que existen y que todos utilizamos es el de nuestro coche. ¿Tú puedes mirar muchos indicadores cuando vas conduciendo? No, porque si estuvieras muy pendiente de los indicadores más de lo que está sucediendo a tu alrededor, te estamparías. O sea, tendrías un accidente. Ujú. Por eso no es bueno tener muchos indicadores, porque lo que hace es que pierdas el norte. Lo que necesitas no es estar por la medición, necesitas estar por tu negocio. La medición es una herramienta, te tiene que ayudar a Vale. conducir en este caso. Ujú. ¿Sí? Y, El tema es que hay muchas personas que, digamos, tienen alma de analista y le encanta remover datos, ¿sí? Y sí, puede ser muy, muy dulce o puede ser... A mí me encanta, me considero freak al respecto. Pero cuando conduces negocio, eso o lo delegas, porque sí te puede dar otro tipo de insights, o realmente puedes tener un problema, porque no te vas a fijar en lo que debes, ¿sí? y entonces, siguiendo un poco lo que comentabas, un dashboard, ¿qué debería tener? La síntesis de estos KPIs, ¿qué recomiendas para alguien que esté pensando bueno, voy midiendo cosas, me toca ya organizarlo en un dashboard para diferentes roles, diferentes perfiles? ¿Qué recomiendas en este ámbito? A ver, en un dashboard sería un poco, así resumirlo en palabras, quizás es bastante difícil porque tiene una característica más práctica Ujú, que no teórica, ¿no? Pero siempre la manera de empezar es de una manera más abstracta, es decir, para tratar de dar respuesta a los objetivos que tiene el negocio, primeramente, y después ir destilando ese cuadro de mando en otros cuadros de mando más concretos para cada uno de los departamentos que tenga esa empresa, ¿no? Depende del tamaño de esa empresa, pues necesitarás o un único cuadro, porque tú ujú, eres el que te lo comes y el que te lo guisas, o diferentes, porque hay responsables que se encargan de diferentes áreas, ¿no? ¿Y qué debe contener? Pues lo que hemos dicho al principio, es decir, unos objetivos muy claros, em, unos indicadores que te estén guiando hacia esos objetivos y unos valores de referencia. Es decir, ¿cómo me estoy acercando a esos valores de referencia? ¿Sí? ujú. Eso es clave, porque si no, no tienes ni idea de cómo estás. Digo todo esto porque muchas veces tener un cuadro de mando parece que es tener, yo que sé, un Excel con unos numeritos y tener unas flechitas y ya con uno se queda satisfecho con eso, ¿no? Y no es así. O sea, el cuadro de mando tiene que ser algo que cuando tú haces acciones, esa herramienta reacciona. Es decir, en el momento que tú haces un cuadro de mando y estás generando acciones para que pasen cosas en tu negocio y realmente ese cuadro de mando no fluctúa, es decir, no cambia, es que o tus acciones no sirven para nada o tu cuadro de mando lo has enfocado totalmente de forma errónea. Es decir, el cuadro de mando tiene que ser suficientemente sensible como por cada acción que tú actives reaccione. Para ponerte un ejemplo de todo esto. Se acuña mucho el indicador. Digo indicador porque al final la gente lo convierte en KPI cuando lo recoge para su negocio, ¿no? Pero que es el conversión, ¿sí? ¿El El ratio de perdón? conversión, que sería Ah, la el conversión. ratio de conversión. Ujú.
Oye, pues de todas las visitas que yo obtengo, ¿cuántas de ellas acaban haciendo lo que yo quiero? Ujú. ¿Sí? Bien, bien sencillo. Sí. Pues este indicador, normalmente, bueno, los best in class tendrán un 2%, la mayoría tendrá un 1% o menos, ¿sí? Guay. Pues a todo el mundo puede decir, bueno, pues sí, sí, yo creo que sí, yo también lo tengo. A lo mejor el 90% de las personas tendrían este indicador, pero lamentablemente este indicador es muy poco sensible. Es decir, es un indicador que al cabo van pasando los meses y no se va moviendo. ¿Por qué? Porque el volumen de visitas versus el número de personas que hacen la acción que tú quieres Ujú. es demasiado grande. O sea, mm, tendrías que hacer una acción inmensa para realmente hacer cambiar ese indicador. Por tanto, no tiene la sensibilidad que nosotros necesitamos. No, no es un Pero indicador que me ha de diga ser una nada. sensibilidad a corto plazo. También hay indicadores, hay dashboards más orientados a largo plazo, ¿no? Mira, no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de sensibilidad. Fíjate, ahora el mismo indicador te lo va a hacer más sensible. En vez de coger a todas las visitas que recibe mi site, solo cojo las visitas interesadas en el objetivo que yo he marcado. Es decir, imaginaos que, yo qué sé, mi site vende productos. Ujú. En vez de coger a todo el mundo que entra en mi site, solo cojo a todo el mundo que ha visto las fichas de producto. Y de los que han visto las fichas de producto, ¿cuántos acaban convirtiendo, comprando un producto? Acabamos de convertir un ratio de conversión con todas las visitas poco sensible en un ratio de conversión mucho más sensible, Ujú. porque hemos acotado nuestro público a aquel que tiene intención de compra. Ujú. ¿Por qué el anterior no era tan sensible? Porque estábamos englobando a todas las visitas, tuvieran intención de compra o no tuvieran intención de compra. ¿Y qué sucede? Que si tú haces acciones y normalmente las haces solo para los que tienen intención de compra, pues no afectan al 80% de los usuarios que acabas de englobar en ese indicador. Vale. Ujú. Conclusión, ese indicador no cambia, pero Vale. el que acabamos de definir, que lo acotamos más, lo acabamos de hacer muy sensible, Ujú. porque como son solo para los usuarios que tienen intención de compra, todas las acciones dirigidas a ello van a hacerlo cambiar. Eso, si tenemos muy presentes los objetivos en nuestro cuadro, todo indicador que acuñemos como KPI, tenemos que pensar si va a tener sensibilidad o no respecto al objetivo que persiga. Esa es la clave en todo cuadro de mando. Y de esa manera, en esa línea, si lo vamos haciendo por cada uno de los objetivos que nos vayamos marcando, habíamos dicho primero, visibilidad, segundo, lo que sea. Vale. Tenemos que preguntarnos por esa sensibilidad por cada uno de nuestros indicadores. Ok. Ujú. También a veces pasa que me encuentro mucha gente que maneja muchos datos, saca muchos, está muchas horas en Analytics, saca muchos cuadros de mando, pero después ves que se quedan en el dato y no van más allá. Les cuesta la parte de sacar conclusiones, sacar acciones que hay que realizar a partir de esos datos. Eso, ¿cómo se aprende? ¿Cómo se consigue esa sensibilidad para mejorar? ¿Qué recomendarías a alguien que nota que, ostras, quiero profundizar más y yo sé que me quedo solo en los datos a veces? A ver, mm, ahora voy a decir algo que va a parecer un poco raro, pero una de las ventajas, tenía que tener alguna, de ser emprendedor, es que tú te lo comes, tú te lo guisas, pero tú también eres el responsable de hacer las acciones, Ujú. ¿sí? Por tanto, no tienes esa frontera de decir, uy, tengo miedo de hacer según qué cosa porque, uf, ¿qué va a pensar de mí el director general? Ujú. Aquí en este caso, tú eres también el jefe y eres el empleado, por tanto, no hay ningún problema, ¿no? Ujú. Y en este caso, el emprendedor suele tener muy claro que no hace las cosas porque sí, sino que quiere conseguir su tiempo solo. Por tanto, tiene muy claro que tiene que hacer cosas, ¿no? Eh,
Cuando no sucede esto es cuando nos encontramos más este problema, en el que, oye, tengo que romper esta frontera, ¿no? Entre el medir y la acción. Ujú. Yo siempre digo que el que se considera analista tiene que tomar, o sea, tiene que tener igual el número de acciones con el tiempo que dedica a la medición. Es decir, tiene que estar proporcional, porque si no, todo lo que hace no sirve para nada o sirve para perder el tiempo. Ujú. Por tanto, es fundamental eso que tú has señalado, ¿no? Que tome acciones. La gente no lo hace, como te digo, por el temor a equivocarse. Y en Internet esto, digamos que no tiene ningún sentido porque ya hay herramientas que te permiten testear controlando el error para no meter la pata Ujú. y encima aprender al respecto. Por tanto, las mismas campañas de AdWords te proveen mecanismos para probar campañas diferentes a un porcentaje controlado de tu población y ver qué Ujú. sucede. Herramientas de test a nivel de usabilidad también existen para controlar también eso. Ujú. Es un tema incluso, yo creo que cultural, del hecho de no estar acostumbrado a tomar decisiones de cambio y ante esa responsabilidad la gente se tira para atrás. Cuando eres un emprendedor, como he dicho antes, como estás acostumbrado a tener esa responsabilidad, pues la tomas y no hay ningún Te problema. lanzas. Y te lanzas, correcto. Y cuando no lo eres, cuando yo creo que yo he identificado más este Ujú. problema. Es un tema, como te digo, cultural, yo creo. De cada vez más el director general vea al analista como el departamento de I+D, no Ujú. como el departamento de medición. Es decir, cada vez más lo que hace el analista tiene que ser, digamos, el juego de pruebas o el departamento de investigación de una compañía. Por tanto, tiene que estar continuamente haciendo cosas, Ujú. probando cosas, cambiando cosas. Esa debe ser la labor de cualquier analista ahora. No el típico de antes que le encomendaban hacer un informe, lo hacía, lo entregaba y se lavaba las manos. Eso está totalmente ya desfasado. Eso no tiene nada que ver con lo que se lleva ahora. Ujú. Y más cuando los datos los tenemos tan cercanos, podemos hacer pruebas en tiempo real. Es que no tiene ningún sentido ya como se hacía antes. Vale. Google Analytics es la gran herramienta, la herramienta que utiliza más gente. Ujú. Es muy compleja y uno de los elementos más complicados es el tema del setup de eventos, objetivos, conversiones. ¿Cuál sería para ti la configuración mínima que alguien debería tener cuando instala o quiere utilizar Google Analytics? Pues mira, Google Analytics es muy sencillo y es muy complicado y depende de lo que te quieras meter. La gran ventaja de Google Analytics es básicamente su facilidad en el interface, es decir, como teniendo la marca Google, pues la excelencia en la usabilidad es patente, ¿no? Ujú. Y eso hace que cualquier persona sin un conocimiento muy amplio al respecto de la medición se pueda involucrar sin ningún problema. Por tanto, la curva de aprendizaje la reducimos al máximo. Eso hace que si tú quieres amortizar una herramienta, cuanta más gente la pueda utilizar, es más fácil amortizable. Es más fácil su amortización, perdón. Por tanto, eso hace que sea muy aconsejable su uso. ¿Sí? Ujú. Em, con respecto a lo que me comentabas de cuál sería su configuración mínima aconsejable, muy fácil. Y liga con lo que hemos estado comentando. Yo siempre digo lo mismo. Quien me haya escuchado antes ya lo debe cansar con el mismo ejemplo, pero es como si tú ahora mismo te bajas a la calle, paras un taxi
y no le dices dónde vas. Si tiene mala fe, te va a empezar a dar vueltas por la ciudad y no vas a llegar a ningún sitio. Ujú. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Te vas a gastar todo tu presupuesto de marketing dando vueltas a una ciudad, ¿sí? Y no llegando a ningún sitio. Ujú. Es decir, si tú te montas a Google Analytics y no le dices a dónde vas, lo que vas a hacer es perder el tiempo, y el tiempo es dinero, sin llegar a ninguna parte. Por tanto, le tienes que decir a dónde vas. ¿Qué significa ir a dónde vas? Significa decirle tus objetivos. Significa enfocar todos tus datos a aquello que quieres conseguir. Por tanto, no puede haber una configuración de Google Analytics sin la activación de los goals, sin la Ujú. activación de los objetivos. Porque en ese instante, a partir del segundo después de que tú lo has dado de alta, todos los números dentro de Google Analytics empiezan a hablar de las campañas ayudan a ese objetivo que tú te has marcado, el tráfico que está creando, cuál es el canal que ayuda más a que la gente acabe convirtiendo, qué tipología de usuario es el más afín al objetivo que tú has marcado, todo tiene sentido. Ujú. Sin ese objetivo, es que es una pérdida de tiempo brutal, ¿sí? Y quizá es una simple lo que estoy diciendo y todo el mundo lo tiene clarísimo, pero es que tú empiezas a preguntar, ¿cuánta gente conoce Google Analytics? 100% de brazos levantados. ¿Cuánta gente lo utiliza semanalmente? Ya caen, pero también hay muchos. ¿Y cuántos tienen los objetivos activados? Y oye, no hay tantos, ¿eh? Y Sí, sí, parece increíble. sí, sí, sí. Pues es algo que es impepinable. O Ujú. sea, ya a nivel, como hemos dicho, ligando con el tema estratégico, ¿no? Ujú. Es que si no vamos a ningún sitio, ¿sí? O sea, el tema del taxi hay que tenerlo muy en la cabeza, Vale. porque así lo ves clarísimo. Ujú. Un tema más avanzado, siguiendo con esto de los objetivos, todo el tema de atribución de conversiones por canal, contribución a las conversiones, bueno, es todo un mundo, sé que es un tema bastante complejo. Sí, ahí estamos hablando de lo ¿Cuál, complejo. cuál es tu experiencia, recomendaciones para gente que se está metiendo en este parte y ve que, bueno, los números no cuadran de un lado al otro, bueno, de este tipo de cosas en Google Analytics? Yo personalmente todavía no he resuelto el entender los datos de un lado a otro. Bueno, quisiera saber un poco tu opinión sobre eso. Eh, Mira, aquí Google no la ha puesto fácil. Haciendo crítica, yo creo que la documentación es bastante escasa y complica sobremanera la interpretación y el buen uso de los informes. Ujú. Piensa que dentro de Google Analytics están conviviendo dos sistemas diferentes para medir campañas. Y en uno puedes sacar una conclusión y en el otro puedes sacar otra. Ujú. Eso hace que mucha gente pues tenga serias dificultades a la hora de utilizar este Perdón, tipo cuando de dices funcionalidad. que hay dos, dos sistemas, Sí, sí. ¿te refieres Eh, al normal versus al todo sistema de Correcto, atribuciones y eso es. contribuciones? Vale, ok. Eso es, eso es. Son dos sistemas completamente diferentes porque su forma de medir, uno está basado en cookies y la otra no. Entonces hace que si ya técnicamente son diferentes, si la forma de medir son diferentes, evidentemente las conclusiones pueden ser totalmente diferentes también, ¿no? Ujú. Entonces, falta de documentación, sistemas diferentes dentro de la misma herramienta, la complicación de por sí del sistema, aunque visualmente pueda ser sencillo, y finalmente los problemas en las implementaciones Ujú. hacen que hacer este tema de forma autodidacta puede ser un poco complicado, ¿sí? Es Ujú. decir, lo que nos damos cuenta y en lo que están todavía muchas agencias que nos piden ayuda, y hablo de agencias, ¿eh? Es de que tanto agencias, ya no clientes, las mismas agencias, Ujú. que piden por favor, oye, ayúdame a explicar por qué las diferencias entre lo que digo yo y lo que me dice el cliente o lo que dice el Analytics, porque tengo al cliente aquí encima
que ya con los nervios, que se va a borrar de la cuenta y no me lo puedo permitir porque estoy invirtiendo millones aquí. Es decir, ayúdame, porque no pueden haber estas discrepancias. Entonces, te das cuenta que hay muchos temas técnicos que no se resuelven por desconocimiento, porque todo va muy deprisa y no se cuenta con profesionales que le pongan cariño. Ujú. Es lo bueno y lo malo de nuestro sector, ¿no? Todo va muy, muy, muy deprisa y no se dedica el tiempo suficiente pues a poner las cosas en orden y se suele acabar con la conclusión fácil de, es que Google Analytics no va, Ujú. ¿sabes? Sí. No, es que no has dedicado el tiempo suficiente o no has invertido suficiente en su buena implementación o que te lo mire un profesional para saber o garantizar que todo es correcto, ¿no? Hay redirecciones, hay malos tagueados, hay páginas que pasan Bueno, hay miles de cosas, es que hay miles de cosas. Todo esto hace que todo este caldo de cultivo hace que al final funcionalidades que pueden ser muy suculentas a priori, Ujú. pues la experiencia del usuario al final sea negativa, Vale, o ¿no? sea que Y, es si lo si veo los datos no normal. te cuadran bastante, tú aconsejas no fiarse mucho de... Seguramente tienes un problema de configuración que vale la pena revisar. Totalmente. Vale. Y ya no de configuración, sino de implementación. Es decir, la diferencia con respecto a configurar es todo lo que puedes hacer dentro de la herramienta para acabar de ajustar. Ujú. Implementación es el código, cómo lo has implementado, Ujú. o sea, cómo lo has desarrollado dentro de tu site y qué está sucediendo, ¿no? Es decir, porque el mal marcado de las campañas, las redirecciones, y después, evidentemente, queda el trocito de pastel de las discrepancias naturales, que es normal. Ujú. De dar un clic a que al final se cargue algo, pues nos olvidamos que pasan muchas cosas Ujú. entre medio, muchísimas cosas. Ujú. Y bueno, pues no siempre se dan todas para que al final el usuario acabe en tu site. Ujú. Entonces, siempre hay que dejar un espacio para ese error, ¿no? Ese sesgo. Ujú. A nivel de Google Analytics, ¿qué otro consejo darías a alguien que está utilizando Google Analytics habitualmente? La segunda cuestión a nivel de implementación necesaria digo cosas de perogrullo, pero no haber preguntado. Mira, hay todos Eh, los niveles. exacto. Al final hay que tener todas las Evidente- cosas bien montadas. El filtrar tu propio tráfico, a ver, es impepinable. O sea, si no estarías jugando pues al solitario haciéndote trampa a ti mismo, ¿no? Si estás todo el día haciendo pruebas y haciendo compras falsas y tú te crees que te han comprado mucho ese día, pues a ver, no tiene ningún sentido, ¿no? Ujú. Dejando esto de lado, quien mide directamente los datos de Google Analytics también se está engañando. Es decir, me explico. Em, Nadie ve 2 páginas por visita. Ujú. O veis 2 páginas o ves 3 páginas. Sí. ¿Sí? Es Ujú. decir, Google Analytics y todas las herramientas de analítica web son grandes herramientas de agregación de datos, pero lo que Ujú. te ofrecen son medias. Y las medias, el problema que tienen es que, digamos que no existen, porque existen individuos, no existen Frankensteins que son conglomerados de todos los usuarios de un site. Ujú. Por tanto, si tú entras directamente a Google Analytics y te quedas con los agregados de datos que te da, vale, tienes una noción de algo, pero no concretas, no te lo tomes como fe ciega porque es irreal. Para cada vez acotar más e identificar algo que tiene más valor, lo que hay que es segmentar. Ujú. En el momento que tú segmentas, digamos que disminuye esa media, ¿no? La hace más concreta cada vez y por tanto hace las cosas más reales, ¿sí? Ujú. Ese sería el segundo consejo, o sea, segmentación a saco.
a saco porque es necesaria, ¿no? Ujú. Ok. Pues muchísimas gracias, Enric. Ha sido muy interesante. Y bueno, a ver si todos aprendemos y hacemos un poquito mejor la analítica de nuestros negocios. Oye, me queda con ganas de más. No me digas que aquí lo vas a cerrar. ¿Podemos hacer otro capítulo otro día? Sí, sí, por supuesto. Bueno, pues encantado. Yo Muy creo bien. que lo podemos alargar otro día. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Marc. Gracias a ti, ¿eh? Gracias por la iniciativa.